Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Reumatología por invitarme a participar en su congreso, particularmente al doctor Luis González, mi antiguo fellow, que fue el que iniciara esta invitación. El tema a discutir el día de hoy es el del tratamiento del lupus. ¿Se puede hacer sin esteroides o no? ¿Es un mito o una realidad? No tengo ningún conflicto de interés respecto a esta presentación. Este es más o menos el bosquejo de la presentación y haremos primero una corta introducción. En realidad, en los años 40 y 50, el lupus se consideraba una enfermedad necesariamente fatal, que muchas veces se diagnosticaba solamente en la autopsia de pacientes que fallecían con esta terrible enfermedad. Sin embargo, en el año de 1948 se descubre la célula LE, que permitió después hacer el diagnóstico de casos más moderados de lupus que no se habían reconocido antes porque no había ningún test que lo pudiese hacer. Además, el año siguiente y en la misma institución, la Clínica Mayo, estos investigadores descubren la cortisona. Entonces, por primera vez se tenía un medicamento potente capaz de aminorar significativamente el proceso inflamatorio propio de esta enfermedad. Este descubrimiento les valió a estos investigadores de la Clínica Mayo el Premio Nobel de Medicina en el año de 1950. Podemos aquí apreciar la comparación de la curva de sobrevida de los pacientes en la era preesteroidea. Vemos que a 5 años, digamos, solamente sobreviven el 50%. En tanto que años después, cuando ya ha habido este medicamento en uso, esta probabilidad de vida del 50% se ve a 40 años. O sea, indudablemente ha habido una mejoría significativa en la sobrevida de los pacientes con lupus debido a estos dos hechos, un diagnóstico de pacientes menos graves y el uso de esteroides. En cuanto a cómo actúan, digamos, su acción es múltiple, tienen efectos definidos antiinflamatorios e inmunosupresores. Y esta combinación de efectos hace que realmente la actividad de la enfermedad en una enfermedad como el lupus aminore significativamente. Todos estamos familiarizados con las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Enfermedad activa puede ser muy heterogénea porque puede focalizarse simplemente en la piel y las articulaciones, puede localizarse en órganos profundos o puede ser de naturaleza más sistémica. Entonces, esta enfermedad se podía entonces aminorar significativamente con el uso de esteroides y nosotros simplemente comentábamos que el paciente estaba mejor, que no tenía evidencia de actividad. Sí. Sin embargo, en el curso, la historia natural del lupus en realidad es que la actividad de la enfermedad va aminorando conforme pasa el tiempo. Sin embargo, el daño que la enfermedad y los medicamentos producen en la paciente o en el paciente con lupus empiezan desde el diagnóstico y ocurren, digamos, de manera progresiva en el curso del tiempo. No solamente progresiva, sino agregada. Voy a mostrar aquí algunos estudios que demuestran el rol de los esteroides en la acumulación de daño. Como ustedes saben, el índice de daño que fue desarrollado por el grupo de SLIC es el que ha sido el más usado para evaluar digamos, el riesgo que producen los esteroides en cuanto a daño. Aquí vemos estos datos, son de la cohorte nuestra de Lumina, de hace ya varios años, demostrando que la dosis máxima de esteroides tiene una alta significancia en producir daño en pacientes con lupus. Por supuesto, hay otros factores, pero este es uno de los más importantes. Y los datos provienen asimismo de otras cohortes. Esta es la cohorte de Hopkins, de más de 2.000 pacientes, donde vemos que a mayor dosis de esteroides, digamos, mayor el riesgo de que ocurra daño en estos pacientes. Vemos que con más de 20, digamos, el hazard ratio es de 4 y esto es altamente significativo.
En cuanto a los daños específicos que se pueden apreciar en pacientes con lupus que toman esteroides, podemos catalogarlos definitivamente asociados a esteroides como las fracturas osteoporóticas, la enfermedad coronaria, las cataratas y la necrosis avascular. Estos datos son de la cohorte de Toronto, no es tan grande como la de Hopkins, pero definitivamente también muestra que las manifestaciones definitivamente resultado, digamos, del uso de esteroides son las manifestaciones oculares y las musculoesqueléticas. Y ellos agregan como posiblemente asociados al uso de esteroides los problemas cardiovasculares, vasculares periféricos, neuropsiquiátrico y diabetes. Y en tanto que en la parte más baja de este frame se aprecia, digamos, manifestaciones de daño que no tienen relación alguna con el uso de esteroides. Este es un estudio muy reciente, de hecho se presentó en el American College of Rheumatology en el 2022, en noviembre, en Filadelfia, y lo que hicieron esos investigadores de Corea fue tratar de definir, digamos, los factores de riesgo para que ocurran infecciones sanguíneas, o sea, septicemia en pacientes con lupus. Entonces, lo que se ve en esta gráfica doble es que eso está en función de dos parámetros fundamentalmente: del uso, de la actividad de la enfermedad, que en este caso ha sido medida por el SLEDAI-2K, y el uso de esteroides. Cuanto mayor la dosis, mayor también la probabilidad de infecciones sanguíneas. Esto no es parte del índice de daño, pero es ciertamente una complicación claramente asociada al uso de esteroides. Hace ya unos 3 o 4 años, la Lupus Foundation of America encargó al grupo de SLEEK, que es un grupo internacional de expertos en lupus, a que acometiera la tarea, digamos, de definir de una vez por todo cuánto riesgo producían los esteroides respecto a los pacientes que los usaban específicamente en lupus. Entonces, esta tarea de revisión fue ayudada significativamente por la colaboración de 3 jóvenes reumatólogos peruanos que hicieron la revisión de la literatura. Como se puede ver en esta gráfica, aquí vemos el número de papers o artículos inicialmente extraídos usando parámetros definidos de lupus y esteroides. Se redujeron, digamos, después de que se eliminaron aquellos que no estaban en inglés, aquellos que eran solo revisión de la literatura, cartas al editor, editoriales, o que tenían un desenlace irrelevante. Entonces, quedaron de esa manera 482 artículos, los cuales fueron revisados en mucho detalle. Entonces, las otras razones que se excluyeron, algunos de ellos, fue que no había data en esteroides, que el desenlace era irrelevante, o que el tiempo de duración de ese estudio era menor de 5 años. Al final, entonces, nos quedamos con 45 estudios que fueron incluidos en esta revisión sistemática de la literatura. Estas son algunas de las gráficas de este paper que ya fue publicado a finales del 2021. Vemos, digamos, estos se llaman forest plots, o sea, son árboles en donde en realidad cada una de estas líneas es un trabajo de los 45. Vemos que no están los 45 porque no en todos los trabajos seleccionados se había evaluado el score total del índice de daño. Entonces vemos acá el número de la literatura y el año en el cual fueron publicados. Y vemos que en general, digamos, todos estos plots indican que hay un riesgo del uso de esteroides en realizar el daño total. Esta es una gráfica similar, como vemos hay menos estudios enfatizando fracturas osteoporóticas o osteoporosis con fracturas. También todos los riesgos están por encima de la unidad, y aquí vemos lo mismo para cataratas. Estos son 3 plots adicionales. Estos son accidentes cerebrovasculares. Aquí se trata de osteonecrosis y aquí se trata
de eventos cardiovasculares en general. Entonces, sistemáticamente lo que vemos es que en todos los casos hay mayor daño en función del uso de esteroides. Ahora, debido al hecho de que cada trabajo había sido presentado de una manera diferente, lo que tuvimos que hacer fue realmente ver la ingesta de esteroides de manera, digamos, muy definida. Entonces, por ejemplo, esta primera columna es la proporción de pacientes usando esteroides. Esa es la dosis diaria, esa es la dosis acumulativa, esa es la dosis acumulativa por año de seguimiento, y esta es la administración de metilprednisolona. Lo que podemos apreciar aquí son los 6 o 7 con los cambios en el score completo, digamos, que se pudieron examinar. Entonces, lo que vemos aquí, por ejemplo, es que para el caso de los eventos cardiovasculares, la dosis diaria de prednisona fue el factor definido. Para el caso de osteonecrosis tenemos la proporción, tenemos también la dosis acumulativa y la dosis acumulativa, digamos, ajustada de acuerdo al tipo de seguimiento. En el caso de osteoporosis con fractura, tenemos la dosis diaria de prednisona. Esta es otra manera de ver los datos, no de acuerdo al tipo de esteroides o a la manera de administrar los esteroides, sino más bien con otros parámetros como el año de publicación, el número de individuos en la cohorte, la edad a la entrada o al diagnóstico, la duración de la enfermedad. Y lo que vemos aquí en realidad es en algunos casos lo que importa más que todo es la edad del paciente. Aquí estamos hablando de accidentes cerebrovasculares, estamos hablando de eventos cardiovasculares, en tanto que en otros casos como la osteoporosis con fractura, el factor más importante es el de la edad del paciente y el tiempo de enfermedad. Ahora, más recientemente, el índice de daño en realidad fue desarrollado en los años 90 y está siendo ampliamente utilizado. Y de hecho, actualmente el grupo de SLIC, que es el que desarrolló el índice de daño, está abocado a la tarea de actualizar el índice de daño, ya que no es perfecto. Otro grupo, y algunos de los que lo incluyen, son también miembros de SLIC, ha desarrollado un índice de toxicidad a esteroides. Este índice en realidad se desarrolló con investigadores de Norteamérica, Europa y Asia, que pertenecían a diferentes especialidades, no solo en reumatólogos. La idea es hacer algo que pueda ser útil para todas las especialidades. Y aquí vemos, digamos, los diferentes componentes de este índice de toxicidad, que incluye la masa corporal, la tolerancia a la glucosa, la presión arterial, los efectos en los lípidos, en la densidad ósea, en los músculos, en la piel, etc. Infecciones, neuropsiquiátrico, etc. Entonces vemos que este índice, digamos, es muy completo, abarca todas las posibles consecuencias del uso de esteroides. Sin embargo, su uso en lupus ha sido bastante limitado. Recién en el Congreso del año 2022 en Filadelfia se presentó un trabajo en el cual no se usaba el índice de daño, sino el índice de toxicidad el cual ya lo he presentado. Entonces aquí lo que vemos es un estudio procedente de Boston, en el cual más o menos 50 pacientes con nefritis lúpica fueron estudiados. Y este es el seguimiento de los mismos al año y a los 5 años después de la biopsia. Y lo que vemos aquí es que, sobre todo a los 5 años, se aprecia claramente la toxicidad a esteroides, digamos, cuanto mayor ha sido la dosis acumulativa del mismo. Ese es el único estudio que he encontrado en la literatura usando el índice de toxicidad. Si esto va a ser más usado, es difícil todavía decirlo. Bueno, todo esto que hemos revisado nos lleva al siguiente punto, que es el de cómo pueden usarse más juiciosamente, de manera tal que los efectos negativos no sean tan severos.
De hecho, hay esfuerzos ya que datan de varios años de tratar a pacientes con nefritis lúpica sin esteroides por vía oral. Este estudio, el estudio Rituximab, es un estudio inglés llevado a cabo principalmente por nefrólogos, donde a los pacientes con nefritis lúpica se los trató con 2 dosis de rituximab, 1 gramo cada vez, y 500 miligramos de metilprednisolona, 12 semanas de intermedio entre las 2 administraciones. Y aquí lo que vemos es la respuesta, o sea, los pacientes que alcanzan, digamos, la proporción que alcanza o remisión parcial, remisión completa, suman realmente el 90%. Y esto es una pequeña proporción que no respondió. Esto demuestra más aún en este estudio cómo los pacientes con nefritis lúpica así tratados, en ellos disminuye significativamente la proteinuria y mejora los niveles de albúmina sérica. Y a la vez, digamos, se mantienen los niveles de creatinina sin modificación a través del tiempo, o sea, no hay insuficiencia renal. Quisiera comentar este estudio muy importante porque se compararon 2 cohortes de pacientes con lupus en 2 sitios distintos, uno en Burdeos, en Francia, y el otro en el Hospital de Cruces en Bilbao, España. Lo que se ve acá graficado es la dosis media o promedio de prednisona que usaron en las 2 cohortes a través del tiempo. Vemos que en la cohorte de Burdeos se empieza con una dosis que llega casi a los 16 miligramos, promedio de alrededor de 16 miligramos, terminando con alrededor de 6.6 miligramos por día a los 5 años. Mientras tanto, en el grupo de Cruces, estos pacientes, digamos, comienzan con una dosis mucho más baja y terminan también con la dosis más baja. Es de remarcar que en este grupo, en la cohorte de Cruces, se usó con más frecuencia metilprednisolona y metotrexato. Esta gráfica muestra, digamos, en este estudio de las 2 cohortes, cómo los pacientes usaron metilprednisolona. Vemos que el uso de metilprednisolona es mucho más alto en los pacientes de la cohorte de Cruces que en los pacientes de la cohorte de Burdeos. Y aún más, cuando se habla de remisión prolongada en estos pacientes, vemos que aquellos que fueron tratados en el Hospital de Cruces, es decir, con menos prednisona por vía oral y más metilprednisolona, tienen una mejor probabilidad de alcanzar remisión a través del tiempo. Este otro estudio es un estudio francés en el cual se incluyeron alrededor de 120 pacientes con lupus estable por 2 años en solo 5 miligramos de prednisona. Y lo que hicieron esos investigadores fue retirar la prednisona en la mitad de ellos y mantenerla en los otros. Y lo que vemos a través del tiempo es que aquellos en los cuales se retira la prednisona tienden a tener actividad de enfermedad, o sea, reagudizaciones, no así aquellos que se mantienen. Entonces los autores concluyen, debido al hecho de que no hubo daño mayor en los pacientes que se mantuvieron en esteroides, el daño fue igual, que en realidad mantener una dosis de 5 miligramos es relevante para evitar justamente estas reagudizaciones de la enfermedad que tienen también consecuencias negativas. Este otro estudio es un estudio italiano en el cual se vieron cuáles los factores que predecían reactivación después de la discontinuación de esteroides. Vemos acá de manera importante que aquellos pacientes que permanecían con actividad serológica activa, aunque estuvieran clínicamente en remisión, tenían un alto riesgo de desarrollar una reactivación de la enfermedad. Lo mismo se dio el caso con los anticuerpos anti-DNA y la presencia de hipocomplementemias, las más importantes. Importante también es mostrar que los factores que permitieron, digamos,
que no hubiese realizaciones fueron la duración del tratamiento con hidroxicloroquina al momento de hacer el retiro del esteroide y los años de remisión al momento de hacer discontinuar los esteroides. Esos datos son muy importantes porque en realidad nos revelan, digamos, factores de riesgo y factores de protección para evitar las realizaciones en el lupus. Este estudio es también del grupo de Cruces en Bilbao, España, y lo que hicieron estos investigadores fue dividir a los pacientes con nefritis lúpica en 3 grupos. Un grupo que recibía ciclofosfamida y metilprednisolona, uno solo ciclofosfamida y uno solamente micofenolato. Este no fue un estudio doble ciego, fue un estudio abierto, pero los datos en realidad que se muestran acá nos dicen que los pacientes que recibieron el grupo combinado de ciclofosfamida y metotrexato tuvieron una dosis inicial más baja de prednisona por vía oral, la dosis promedio durante 6 meses fue mucho menor, y entonces, en cambio, sí tenían una dosis acumulada de metilprednisolona más alta. O sea, en vez de usar prednisona oral, usaron metilprednisolona. Y acá vemos el porcentaje de remisión que se alcanza en los 3 grupos de pacientes. Vemos que es mucho más alto en el grupo combinado que en los grupos únicos, sea de ciclofosfamida o micofenolato, y esas diferencias son estadísticamente significativas. De igual manera, vemos que en este primer grupo de tratamiento combinado hay una mayor reducción en la proteinuria que en los pacientes en los otros 2 grupos. Y aún más, digamos, esto muestra la posibilidad de reagudización, y vemos que las pacientes en el grupo combinado es más probable que se mantengan en remisión que los pacientes tratados, sea con ciclofosfamida o con micofenolato. O sea, los autores pues están muy convencidos de que este tratamiento, digamos, de metilprednisolona con ciclofosfamida es muy efectivo y debe adoptarse de manera universal. En el meeting del 2021 también se presentaron algunos papeles o trabajos sobre la discontinuación de esteroides en pacientes con lupus, y muy similar al estudio ya presentado, vemos que el factor de riesgo para el hecho de producirse una reactivación de la enfermedad es la presencia de hipoglucemia y de algunos anticuerpos. Digamos, esto es similar al estudio que ya les ha presentado, pero digamos, lo interesante es que proviene de una población totalmente diferente. Este es un estudio japonés, que todavía, lamentablemente, no ha sido todavía publicado de manera completa, o sea que no se puede elaborar más al respecto. Y si uno hace una revisión casual del tema en la literatura, encuentra pues comentarios, editoriales, etcétera, sobre el tema que acabo de revisar. En realidad es qué se debe hacer, reducirlos lentamente o rápidamente. Es posible, digamos, dejarlos de usar totalmente, o se debe simplemente usar una dosis más baja. Entonces, en realidad, la mayor parte de autores concluyen en que la menor dosis posible es la más conveniente. Ahora, antes de terminar, quisiera simplemente llamar la atención a este trabajo de la Universidad de Duke, en North Carolina, Estados Unidos, donde ellos definen, digamos, 2 tipos de pacientes con lupus. Los pacientes con clara evidencia de enfermedad activa a nivel de órganos y sistemas, y con sus correlatos correspondientes del laboratorio. Y otro grupo de pacientes que ellos lo denominan tipo 2, donde los pacientes presentan manifestaciones que son muy difíciles de atribuir al lupus, pero que los pacientes se quejan de fatiga, artralgias, confusión o, digamos, falta de claridad mental, y no hay correlato de laboratorio que sugiera actividad de la enfermedad. El problema es que en pacientes de tipo 2 es muy frecuente que ellos mismos modifiquen la dosis del esteroide porque los hace sentirse mejor. Esto ha sido denominado la trampa de los esteroides o de steroid trap, y en realidad, lamentablemente, sucede en todas partes,
y con muchos de nuestros pacientes. Lamentablemente ello es contraproducente, ya que las manifestaciones de lupus 2 no son debidas a actividad y no se deben tratar con más esteroides. En conclusión, pues, es necesario controlar la actividad del lupus, pero sin aumentar el daño a órganos y sistemas. Para ello se debe usar la menor dosis posible de esteroides orales y por el tiempo más corto.